Hola, el día de hoy vamos a hablar de rinoplastia secundaria, 5 cosas que debes de saber antes de hacerte una. Bienvenido de nuevo a mi canal, soy el Dr. Carlos Rosales, otorrinolaringólogo experto en cirugía plástica facial. Así que si tú estás interesado en cirugía de nariz, bichectomía, mentoplastia u otras cirugías plásticas de la cara, no dudes en suscribirte porque en este canal hablamos de esto. Y ahora sí, el día de hoy te voy a presentar 5 cosas que debes de saber antes de hacerte una rinoplastia secundaria. Número 1. Espera al menos un año, ¿vale? Nunca menos de 6 meses. Tu cirujano tiene que ver tu piel completamente adelgazada para que podamos ver los cambios que hay en tu nariz, cómo es tu nariz ya con la piel completamente recuperada de la cirugía anterior. Y así poder estimar y planear la siguiente cirugía. Entonces esa es la primera recomendación. Número 2. La segunda recomendación es, escoge bien a tu cirujano. Ya te pasó con el primer cirujano que hubo un error y algo salió mal. Tal vez no era el cirujano más adecuado o tal vez realmente algo salió como no debía de salir. Pero es tu responsabilidad porque es tu nariz y es tu salud que hagas una buena investigación del próximo cirujano en el que vas a confiar. Tienes que ver sus reviews, sus opiniones, tienes que ver sus redes sociales, ver sus fotos de antes y después, muchas fotos, ¿vale? Para que eso te convenza, tratar de buscar casos parecidos al tuyo, para que eso te convenza y tú puedas decidir ir con este cirujano para hacer tu segunda cirugía. Si es el mismo que te operó antes, bueno, entonces tienes que confiar, hacer un nexo de confianza con él para que él pueda volver a hacerte tu cirugía. Número 3. Tienes que esperar un costo más elevado de la cirugía. Bien, las cirugías de revisión o secundarias, terciarias, etcétera, son más costosas. ¿Por qué? Porque requieren más tiempo en quirófano y normalmente requieren toma de injertos, ayudantes, etcétera. Entonces son también de mayor dificultad para el cirujano y todo eso debes esperar un costo más elevado. No te asustes, pero así va a ser. Número 4. Bien, no temas a la toma de injertos. Si tu nariz ya fue tocada antes, quiere decir que probablemente ya no tienes injertos dentro de tu tabique para que el cirujano los pueda utilizar para reconstruir tu nariz. Entonces va a buscar fuentes de cartílago en otras zonas, por ejemplo, las orejas o la costilla, ¿vale? No tengas miedo, son procedimientos muy seguros y es lo mejor. Poder tomar injertos que sean de tu propio cartílago de la oreja o de tu propia costilla nos da mucho material para que podamos reconstruir estructuralmente tu nariz y que no solo luzca mejor, sino que también funcione mejor. Y esto me lleva al número 5. La función es antes que la forma. La nariz es para respirar. Entonces, si tú quieres una nariz súper pequeñita y eso obstruye tus vías aéreas, eso no va a funcionar, ¿vale? La cirugía debe ser siempre un balance entre la armonía de la nariz y la capacidad para respirar. Entonces siempre tienes que pensar que la función es primero. Si tú mutilas tu nariz, después no vas a respirar bien y va a ser una catástrofe. Vas a empezar con infecciones de garganta, problemas de oídos, problemas para dormir y nadie quiere eso, ¿vale? Entonces cuida tu nariz y estas son las 5 cosas que debes de saber antes de hacerte una rinoplastia secundaria. Bien, se despide el Dr. Carlos Rosales, me dio gusto estar aquí. Si quieres ver fotos de mis resultados de antes y después, sígueme en Instagram o en Facebook, que ahí subo muchos, y no dejes de suscribirte para más contenido relacionado. Hasta luego. Por cierto, si tú tienes alguna duda, comentario o quieres sugerir algún video para que lo hagamos en el futuro, déjamelo aquí abajo en los comentarios que los leo para poder saber y hacerlo próximamente. Ahora sí, hasta luego.